A ver. Permitir. ¿Qué estoy compartiendo? No, esta ventana no. ¿Ustedes me dicen si se ve? No se ve nada, profe. No se ve nada, ok. No funciona. Necesita permiso, ok. ¿Y ahora? Tampoco. Tampoco. Bien, es como un problema que tengo recurrente este. Compartir. ¿Qué es esto? Ahí sí se ve. ¿Y ahora se ve la presentación o se ve el Meet? Se ve La la presentación. Vale, buenísimo. Creo que lo logré. ¿Cómo es esto? Reproducir acá. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de masas anexiales, haciendo hincapié en cómo se presentan y cómo las tenemos que manejar en ginecología. ¿Qué es una masa anexial? Es un término que habrán escuchado seguramente y significa un aumento del tamaño de uno o de los dos anexos a expensas de alguna estructura que puede ser detectada tanto por examen físico como por imágenes. Y la realidad es que esta es una situación muy frecuente en la práctica clínica, por eso es importante que le demos este enfoque más pensado de la realidad clínica. Incluye un montón de etiologías distintas que van desde causas benignas a causas malignas, pueden ser causas tumorales, pueden ser infecciosas, inflamatorias o incluso funcionales. Por eso se imaginarán que la cantidad de entidades etiológicas que vamos a tener que ir a buscar y a estudiar son muchas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que ustedes... Esperen, porque no quiero dejar a nadie afuera. Nuestro objetivo es que ustedes puedan aprender primero a sospecharlas y a detectarlas. En segundo lugar, poder evaluar el riesgo de malignidad y en función de eso definir también el tratamiento. Y todo esto, sobre todo, considerar si el tratamiento es quirúrgico o no. Y todo esto teniendo en consideración el riesgo para la fertilidad y para la salud. Y a su vez también tenemos que aprender a hacer diagnósticos diferenciales con otros procesos que pueden confundirse con masas anexiales y que pueden ser de localización no genital, sean infecciosos, inflamatorios o neoplásicos. ¿Ah? Entonces, si nos detenemos a ver las etiologías más comunes, parecen un montón, pero muchas de estas patologías ustedes ya las vienen estudiando, como por ejemplo las funcionales o fisiológicas, que son las más frecuentes por lejos, los quistes foliculares en personas que ciclan. El desarrollo folicular puede generar imágenes o quistes foliculares que a su vez pueden complicarse con una hemorragia o un sangrado y tener un aspecto diferente. Ese es el caso del folículo hemorrágico o incluso el cuerpo lúteo. Puede verse como un quiste. El cuerpo lúteo también puede complicarse con una hemorragia o un sangrado y hasta incluso puede romperse y sangrar a la cavidad generando un cuadro a veces difícil de distinguir de, por ejemplo, un embarazo ectópico. Después, las causas inflamatorias, que también ya las vienen viendo, la presencia de un endometrioma, que sería un quiste endometriósico, en los casos de personas con endometriosis. Endometriosis es una patología que es un capítulo enorme, pero bueno, en algunas oportunidades, sobre todo cuando se da en el ovario, el sangrado cíclico que se da en ese foco endometriósico puede generar lo que llamamos un quiste endometriósico, endometrioma, o a veces se les llama quistes de chocolate porque el contenido es como de sangre vieja, y es una complicación frecuente también de la endometriosis. La enfermedad pelviana inflamatoria eventualmente puede generar un absceso con imágenes en el anexo o con alteración del anexo, e incluso el antecedente o la cronicidad de una infección puede generar alteraciones de la anatomía de las trompas. Ustedes saben que puede generar hidrosalpings u otras alteraciones que puedan incluso confundirse con una masa anexial o generar una masa anexial. Otras causas benignas, la presencia de quistes paralíticos, bueno, el hidrosalping recién, que puede ser de causa infecciosa o no,
el embarazo ectópico, con una patología que ustedes ya estudiaron, o la torsión ovárica. La torsión ovárica me interesa que la tengamos en cuenta como una patología de urgencia, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo en realidad la torsión ovárica puede darse en un ovario sano, pero también puede darse más frecuentemente en ovarios que están aumentados de tamaño por una masa. Luego tenemos todo el capítulo de las neoplasias ováricas. Y acá le voy a pedir encarecidamente que no se enloquezcan, que se lo tomen con calma y que recuerden siempre volver a la embriología y a la histología. Y básicamente, si queremos estudiar neoplasias ováricas, tenemos que entender que tenemos las benignas, las malignas y todo un grupo de neoplasias que se llaman borderline o limítrofe o de bajo potencial de malignidad, pero que tienen un cierto potencial de malignidad, por eso las ponemos como en un capítulo aparte, porque requieren un seguimiento y un estudio un poco diferente que el de los tumores benignos, ¿está? Y que a su vez, tanto las benignas como las malignas podemos clasificarlas según a qué estirpe de células del ovario corresponden, si es a las células germinales, si es a las células del estroma o si es a las células epiteliales, ¿no? Y acá, ustedes van a ver eso, un choclazo de listas de tumores, pero insisto en que si se lo toman desde o sea, si lo empiezan a estudiar desde lo normal a lo patológico, les va a resultar mucho más sencillo y sobre todo saber las características principales de estos tumores, cuáles son los más frecuentes, ¿está? Y saber sospecharlo, porque cuando tengamos una paciente con una masa compleja, tenemos que poder pensar en que puede ser un teratoma inmaduro o puede ser un endometrioma según las características de la imagen, ¿está? Bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Cómo se presentan estas masas anexiales? Bueno, la gran mayoría, como se imaginarán, son benignas y de las causas benignas, la máxima incidencia la tenemos en edad fértil, porque ya vimos que una causa o una entidad etiológica son los quistes funcionales. Bien. Por lo tanto, la entidad más frecuente por lejos es el quiste funcional del ovario. Algunas tienen un comportamiento incierto y otras malignizan. Tengamos en cuenta que la patología funcional está asociada a las personas que ciclan, por lo tanto, en los extremos de la vida no va a ser tan frecuente, que es donde más atención tenemos que prestar a la posibilidad de patología no funcional, que son los momentos en los que hay mayor incidencia de procesos neoplásicos, la premenarca y la posmenopausia. Esto no quiere decir que una persona en edad fértil no pueda tener un tumor de ovario, pero es por lejos más frecuente en los extremos de la vida. Bueno, ¿cómo vamos a detectar una masa en el anexo, o sea, en la trompa o en el ovario? Por la sintomatología que den, porque es un hallazgo en el examen físico o un hallazgo incidental en un estudio por imágenes, ¿tá? Muy frecuentemente. Entonces, esto es como a modo de resumen y como para ejemplificar, porque insisto, no equivale al estudio de cada una de las etiologías, pero, por ejemplo, un quiste de ovario, que puede ser un quiste funcional, puede ser asintomático completamente y encontrarse en la ecografía, o puede presentarse con un dolor abdominal bajo, generalmente son unilaterales y suelen darse más frecuentemente en la segunda mitad del ciclo. En el examen físico se puede palpar una masa o puede generar dolor en el anexo. El embarazo ectópico, bueno, una entidad que ya vimos, ya saben cómo se presenta, ya saben cuáles son los factores de riesgo, ya la vienen estudiando. Tengan en cuenta siempre que puede estar acompañado de genitorragia o no y que siempre tenemos que evaluar si hay signos o no de descompensación, porque es una entidad potencialmente grave, ¿no? El endometrioma también vamos a estar asociando en la historia clínica algunas características típicas de la paciente con endometriosis, como la historia de dismenorrea o de dispareunia. Puede haber otra clínica según dónde se presente este tejido endometrial. Cuando tenemos un endometrioma, puede haber también sensibilidad en los ligamentos bucterosacros, o sea, debemos considerar también que haya otros focos de endometriosis profunda, como por ejemplo en el tabique rectovaginal. La torsión de ovario. La torsión de ovario es una complicación que puede darse, como les decía, en un ovario sano o puede darse más frecuentemente en los ovarios que están aumentados de tamaño por la presencia de una masa.
Entonces sería como una entidad clínica aparte que tenemos que tener muy en claro porque es una complicación y puede comprometer la vitalidad del ovario. ¿Qué sucede? Al torsionarse se compromete en primer lugar el flujo venoso y luego se puede comprometer eventualmente el flujo arterial. Se presenta como un dolor abdominal agudo, muy intenso y de inicio súbito, y la masa en agudo es dolorosa. Con el correr de las horas, si no se detorsiona, que difícilmente ocurra espontáneamente, casi siempre es de resolución quirúrgica, el dolor puede ceder porque puede haberse producido el infarto con la necrosis del tejido ovárico. Por eso tenemos que tener un alto índice de sospecha. El absceso tubovárico asociado a PIA, bueno, ya también lo vieron, puede estar asociado al dolor abdominal, a dispareunia, fiebre, flujo, y en el examen físico la palpación bimanual va a ser dolorosa, el signo de Frankel va a ser positivo, puede estar asociado a flujo vaginal o cervical. En el cáncer de ovario, que sería como la última entidad del espectro por su gravedad, también puede ser asintomático, lamentablemente por eso se diagnostica en estadios avanzados, pero puede generar dolor abdominal o pélvico, puede estar asociado a pérdida de peso, a distensión abdominal, a modificación en el ritmo evacuatorio, a dispepsia. Y en el examen físico podemos encontrar, aparte de la masa, en el abdomen o en el anexo, a signos de ascitis, adenopatías o signos de secundarismo neoplásico. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a abordar o encarar el diagnóstico de una masa anexial? Bueno, lo de siempre, la historia clínica completa, un examen físico, el diagnóstico por imágenes, que en esto vamos a hacer bastante hincapié, y podemos pedir marcadores tumorales. Algunos puntos súper estratégicos o importantes de la historia clínica, como les decía, si lo más frecuente es la patología funcional, y la patología funcional se da en personas en edad fértil, bueno, la edad nos va a orientar muchísimo. Una mujer posmenopáusica con una masa anexial nos tiene que despertar otro tipo de sospechas diferentes a las de una mujer en edad fértil. Lo mismo en una niña, ¿está? No voy a pensar tanto en un quiste funcional o en un endometrioma si tiene 65 años. El estado reproductivo también, porque puede ser una mujer más joven, pero puede estar, no sé, en menopausia, si está embarazada o no, obviamente. El momento y las características del ciclo. Obvio que los antecedentes personales y quirúrgicos, los antecedentes familiares acá juegan un rol clave. Después vamos a ver por qué. La historia sexual. Podemos acá ver factores de riesgo, uso o no de preservativo, número de parejas, etc. El método anticonceptivo, obvio. No solo por la sospecha de patología relacionada con el embarazo, sino también porque ustedes saben que la presencia de quistes funcionales va a ser menos frecuente cuando una persona usa un método anovulatorio, por ejemplo, pastillas anticonceptivas. Y la antecedente de endometriosis. El examen físico, bueno, también esto es como bastante intuitivo, ¿no? Pero obvio que en primer lugar la inspección y el examen pélvico y abdominal completo. Evaluar siempre cuando hacemos el tacto bimanual el tamaño del anexo, los límites, la forma, la consistencia, si es sensible o no, si se mueve o está fijo a planos profundos, la relación con los órganos vecinos y también podemos evaluar las cadenas ganglionares asociadas. En este caso algunas no vamos a poder por examen físico como las paraórtico obviamente, pero sí los linfáticos. ¿Cuáles son los indicios que nos van a dar sospecha de malignidad cuando estamos ante una masa que es dura, que es fija, que es irregular, cuando es bilateral, cuando el fondo del saco de Douglas esté ocupado, cuando esté fijo a estructuras vecinas, cuando la masa sea indolora, cuando esté acompañada de ascitis o hepatomegalia? Esto significa que yo tengo una masa con el fondo del saco de Douglas ocupado y que es bilateral, sí o sí pienso que tiene un cáncer. No, obvio que no, pero nos tienen que despertar un poco más de sospecha, ¿no? Uno de los aspectos más importantes en la aproximación diagnóstica de una masa anexial, como les decía, la historia clínica y el examen físico nos van a aportar y no debemos dejar de hacerlo, pero lo más importante acá es el diagnóstico por imágenes. Justamente por la ubicación anatómica del ovario. Es muy difícil el abordaje de otra manera. Entonces, la manera más eficaz de evaluar una masa ovárica en primera instancia es la ecografía pelviana. Si se puede por vía transvaginal mejor, es más sensible,
Pero si no se puede por vía transvaginal, incluso por vía transabdominal, algunos ecografistas prefieren hacer una técnica combinada. Porque de esta manera se puede evaluar mejor a veces una masa que es muy grande para evaluar con el transductor intravaginal, y además la ecografía abdominal permite evaluar enfermedad extraovárica. Esto lo digo porque cuando hacemos la solicitud del pedido, bueno, puede ser que nosotros le pidamos una eco transvaginal y que después la hagan volver con otra orden para hacer una eco abdominal, supongamos. O sea, nosotros vamos a tener que orientar también este pedido en función del examen físico y nuestra sospecha inicial diagnóstica. El Doppler color aporta, pero no aporta, o sea, pero no hace que sea más preciso el diagnóstico. O sea, el Doppler color sirve en la medida en que uno lo combine con la ecografía y a veces se pueden generar imágenes 3D, esto puede mejorar un poco la sensibilidad, sobre todo en algunos casos complejos, pero el estudio que sirve en primera instancia para evaluar las masas que son difíciles es la resonancia. No es de primera elección por su costo y por lo difícil que es acceder, pero la resonancia magnética sirve para evaluar una masa ovárica. La tomografía computada sirve cuando sospechamos de enfermedad diseminada. Recuerden que la tomografía computada nos es más útil para evaluar, por ejemplo, compromiso intestinal, cuando sospechamos patología de origen intestinal, y la resonancia va a servir más para evaluar patología ovárica. No sé quién estuvo conmigo, una chica que la vi en primer lugar, la deriva la médica endocrinóloga por una masa compleja del ovario, y le pedimos una resonancia, después en la resonancia no se veía más nada. Hace poquito, una chica que tiene una hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, entonces, el diagnóstico por imágenes disponemos de distintos modelos que miden el riesgo. Ninguno ha sido lo suficientemente adecuado como para que se pueda establecer un programa de screening o un tamizaje, como si hacemos con otro tipo, por ejemplo, con el cáncer de cervix tenemos tamizaje, con el cáncer de mama, con el cáncer de ovario no tenemos tamizaje. Lamentablemente no sirve decir, bueno, hacer una ecografía a partir de tal edad con tal frecuencia, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos que hacer una buena historia clínica y en los casos donde detectemos una masa, tratar de identificarla y estudiarla en profundidad lo antes posible. Entonces, como ven acá, está el sistema de IOTA, las reglas simples de IOTA, y hay otros modelos más. Este me parece bastante adecuado en términos de que ustedes puedan empezar a identificar, porque nadie les va a preguntar las reglas simples de IOTA, ni que se las sepan de memoria, pero sí medianamente saber, esto les va a servir para identificar cuando vean una imagen de una masa anexal en una ecografía, bueno, cuáles son los signos que les van a dar menos sospecha, por ejemplo, cuando tenemos quistes, o sea, contenido líquido, cuando es unilocular, cuando tenemos componentes sólidos pero de poco tamaño, o sea, en líneas generales, cuando hay componentes sólidos nos pueden despertar más sospechas, cuando tenemos un diámetro pequeño, menor a 10 centímetros, cuando hay sombra acústica posterior, que saben que es un signo ecográfico bastante característico, y cuando la captación o el flujo al Doppler es mínimo. Cuando el flujo al Doppler es muy intenso, cuando tenemos múltiples estructuras papilares, cuando hay ascitis, cuando el tumor es sólido, tiene varios componentes sólidos o irregulares, o cuando el tamaño es muy grande o es bilateral, son todos signos de mayor sospecha. Si bien, como les decía antes, la resonancia no supera la ecografía, en capacidad diagnóstica sí va a ser útil en casos complejos. Es decir, cuando tenemos una masa sospechosa, el paso siguiente seguramente sea pedir una resonancia. Otro elemento importante, aunque a veces bastante inespecífico, son los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son estudios que se pueden pedir en muestras de sangre que nos pueden orientar cuando están elevados a algunas patologías específicas. Por ejemplo, el CA125 es el más frecuente porque puede estar asociado, cuando está muy elevado, a tumores epiteliales de ovario, pero también puede estar asociado a endometriosis, a procesos infecciosos, y en mujeres premenopáusicas es bastante inespecífico.
La proteína esta, que ahora no me sale el nombre del epidimal, es uno como que se incorpora hace relativamente poco. El C19.9 está bastante asociado a tumores. Todavía son la subunidad beta cuantitativa, la mucino, y después más inespecíficos proteína y la LDH, que pueden estar asociados a algunos tumores de la estirpe germinal. ¿Tá? Bien, entonces ya tenemos más o menos una aproximación diagnóstica, como para pensar dentro de este gran espectro de patologías. Es clave pensar en cuál puede ser el tratamiento de una masa anexial, porque en general tenemos dos caminos, el expectante o el quirúrgico. Más allá de que obviamente, que por ejemplo hay casos específicos como en un quiste folicular, bueno, sería un tratamiento expectante, se puede dar anticonceptivos para prevenir que se formen quistes nuevos, el anticonceptivo no va a hacer que se reabsorba. O por ejemplo, un embarazo ectópico, ustedes vieron que hay casos muy puntuales donde se puede dar tratamiento farmacológico. Si tenemos una enfermedad pelviana, una EPI, vamos a tener que hacer tratamiento con antibióticos, pero si está asociado a un absceso tubovárico, el tratamiento va a ser quirúrgico, porque hasta que no drenemos ese foco, no va a terminar de resolver. Entonces, a grandes rasgos, lo que tenemos que tratar de definir con todo este bagaje diagnóstico es si vamos a tener un manejo expectante o un manejo quirúrgico. Bueno, y acá entramos como en un gran dilema, esto que planteábamos al principio. El objetivo es dar un perfil de seguridad, es decir, disminuir el riesgo de una masa que puede ser neoplásica, que puede ser riesgosa, siendo lo más conservadores posibles. ¿Tá? Entonces, parece razonable que vamos a tener distintos criterios en personas premenopáusicas que en personas posmenopáusicas. ¿Y por qué es esto? En primer lugar, porque lo dijimos antes, las posmenopáusicas están dentro del grupo que mayor riesgo tienen de tener una neoplasia, un cáncer. ¿Tá? Y por otra parte, las posmenopáusicas son las que menos o mejor dicho, las premenopáusicas son las que más se benefician de la preservación ovárica, porque tienen un ovario probablemente funcionante y lo necesiten para preservar su fertilidad y su salud. ¿Ah? Entonces, esto está tomado de algunas guías, pero digamos, puede haber variaciones. A grandes rasgos, en las premenopáusicas, vamos a pensar que si la masa es menor a 8 centímetros, no tiene signos ecográficos de malignidad, y los marcadores, como por ejemplo el CA125, son bajos, o sea, en este caso menor a 200, podemos tener un manejo expectante. Manejo expectante no sería que se vaya a la casa y no la vemos nunca más, sino hacer un seguimiento estricto, probablemente con ecografía y con seguimiento del CA125. En las posmenopáusicas, esta vara va a ser un poquito más corta. Vamos a tener una conducta expectante únicamente si tenemos una masa pequeña, menor a 5 centímetros, que sea un quiste simple por ecografía y cuando el CA125 sea realmente muy bajo o negativo. Es decir, que ante una imagen que no sea un quiste, que sea complejo, que tenga partes sólidas, o que sea multiloculado, si el tamaño es mayor a 5 centímetros, si tengo un poquito elevado el CA125, en una mujer posmenopáusica va a ser quirúrgico. Perdón, mi gata se está portando muy mal. Profe, una consulta. ¿Cuándo Sí. se hace el seguimiento con ecografía de la premenopáusica? ¿Cómo? ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Cada cuánto se hace? Y va a depender del momento diagnóstico, ¿tá? A veces de la disponibilidad. O sea, en general no es antes de los 3 meses, ¿está? O a veces cada 6 meses se repite. Y en algunos casos, si son quistes realmente, por ejemplo, hay pacientes que llegan a la posmenopausia y tienen quistes ováricos que son chiquitos, que no dan ningún signo de sospecha y se controlan anualmente, ¿tá? Sobre todo si son personas sin factor de riesgo. Recordemos toda la elaboración de la historia clínica. Ya si tiene antecedentes, puede ser diferente la postura. Siempre va a ser individualizada. Perfecto, gracias. Bueno, en contraposición, ¿cuándo vamos a proponer un manejo quirúrgico? En premenopáusicas, cuando tengamos una masa de gran tamaño, cuando el CA125 esté muy aumentado, cuando la ecografía nos arroje signos de sospecha, o cuando en el seguimiento tengamos imágenes persistentes que no resuelven, lo cual nos da la pauta que no se trata de imágenes funcionales. ¿Ah?
Y en la posmenopausia, cuando tengamos lo que mencionaba recién, cuando tengamos masas mayores a 5 centímetros, sea 125 aumentado, o que haya otros signos ecográficos de sospecha, o que en el seguimiento haya un quiste ovárico de 3,5 centímetros, simple, sin flujo al Doppler, sin ascitis, sin papilas, ningún signo de malignidad, el CA125 es negativo, y en un control aparece un quiste mayor a 5 centímetros, y bueno, tal vez me proponga hacer un tratamiento quirúrgico. Lo que es importante entender de la cirugía de ovario, sobre todo cuando tenemos una sospecha de patología que puede ser maligna, es que el abordaje primario siempre esté a cargo de un equipo que esté especializado en cirugía ginecológica o oncológica. Vamos a ver algunas cosas ahora de cáncer ovario, pero esto mejora ostensiblemente el pronóstico. Por eso, siempre que tengan que abordar una cirugía, digo, porque a veces los cirujanos generales se animan y se mandan, o ingresan una persona al quirófano por otra cosa y se encuentran con una masa en el ovario. Bueno, si hay algún tipo de sospecha hay que llamar al ginecólogo oncólogo. Bueno, vamos a hablar un poquito de cáncer de ovario. Insisto en que el objetivo no es desarrollar así en detalle todas las patologías que pueden dar masas anexiales, porque algunas ya las vieron y las otras las tienen que ver, pero sí quiero como enfatizar en 2 o 3 cositas que nos permiten entender en por qué nos manejamos de esta manera con las masas anexiales. Cáncer de ovario es una patología de incidencia bastante baja, pero que tiene altísima mortalidad. Y lamentablemente no tenemos al día de la fecha métodos de tamizaje para la población sana. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, uno es la edad, es el factor de riesgo independiente más importante para desarrollo, sobre todo de cáncer epitelial de ovario. Es poco frecuente en menores de 40 años y el promedio diagnóstico es alrededor de los 60 años. En las premenopáusicas son más frecuentes los tumores de células del estroma y de células germinales, pero en frecuencia son muchísimo menos frecuentes que los tumores de células epiteliales, ¿no? Fíjense que a los 40 años, si el riesgo estratificado de tener cáncer ovario es 1 de cada 2.500 mujeres, a los 70 es 1 de cada 400, o sea que la edad es un factor muy importante. Otro factor importante son los antecedentes familiares. En la población general hablamos de una incidencia más o menos de 1,6%. Cuando tenemos un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de ovario, este riesgo aumenta a 4 a 5%. Si tenemos 2 familiares de primer grado, aumenta a 7%, es muchísimo. Sin embargo, esto no significa que todos los cánceres de ovario sean genéticos. De todas las personas que tienen cáncer de ovario, solo el 10% presentan una mutación genética, por lo menos alguna mutación que podamos identificar y que conozcamos. Una de las más frecuentes son las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que ustedes saben que se asocia también muy fuertemente a cáncer de mama. Y el 10% restante se asocia a síndrome de Lynch. Insisto que de todos, si tomamos el 100% de los casos de cáncer de ovario que diagnosticamos, en el 90% no va a haber mutación. Por lo tanto, acá es importante, insisto, la historia clínica y el conocimiento. Si una mujer tiene un familiar de primer grado con cáncer de ovario, ya tiene 5 veces más riesgo que una mujer que no los tiene. ¿Cómo se puede presentar? Se puede presentar con edema, con dolor pélvico, con dificultad para comer, saciedad temprana, urgencia urinaria, constipación, distensión abdominal, pero esto habla de una enfermedad avanzada, ¿no? Estos síntomas están asociados a cáncer ovario, sobre todo cuando aparecen por primera vez o aparecen más de 12 veces en el mes. Digo, la constipación es un síntoma bastante común. El dolor pélvico abdominal puede tener muchas otras causas. Insisto, no vamos a entrar en pánico por cada paciente que tenga urgencia urinaria en la posmenopausia, ¿tá? Pero sí pueden ser síntomas de enfermedad un poquito más avanzada. Y por supuesto, por ese motivo es que no constituyen una herramienta de detección eficiente. Ahora, cuando tengamos una paciente con síntomas persistentes y tiene una masa anexial, tenemos que sospechar malignidad. Bueno, entonces, lo de cáncer ovario lo dejamos ahí porque no me voy a meter en toda la parte de histología.
pero sí me interesa esto, tener en cuenta cuáles son las personas en las cuales tenemos que apuntar una mayor sospecha, ¿no? Cuando hablamos de masas anexiales, hablamos de muchas patologías distintas, que tienen distinta etiología y distinta gravedad. La presentación clínica puede ser en agudo, como por ejemplo en complicaciones como la torsión ovárica, pero también la presentación clínica de la patología más grave en este espectro, que sería el cáncer ovario, puede ser insidiosa. Bueno, como les decía, algunas situaciones son propias de la urgencia y la emergencia, como el embarazo ectópico, el absceso tubovárico, la torsión. Muchas de estas patologías son de resolución quirúrgica y nuestro rol principal es, además de poder detectarlas, hacer una buena aproximación diagnóstica como para poder definir la vía de abordaje y qué equipo interviene. Digo, la mayoría de los casos de dolor abdominal ingresan casi siempre en una guardia externa. Ustedes van a ser clínicos o cirujanos, van a estar haciendo guardia y va a venir una mujer con un dolor pelviano. Y si ustedes no piensan siquiera en la posibilidad de que pueda tener una masa en el ovario, que pueda haberlo torsionado y que hay que llamar a un ginecólogo, se les va a pasar por alto. Entonces, creo que estos son como los puntos para mí más importantes para que después retomen una vez que hayan terminado de estudiar todas las etiologías, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Profe, yo te quería preguntar, Sí. en el caso de los diagnósticos diferenciales que podemos hacer, como dijiste, en una guardia de urgencia y eso, como apendicitis y todo eso. En el caso, lo primero que hacemos con un paciente con abdomen agudo sería pedir la ecografía. Sí, va a depender de la presentación, insisto. No es lo mismo un dolor abdominal agudo, como te decía, que de comienzo insidioso, que lleva un par de días de evolución y que empeoró, que comenzó en epigastrio y que agregó fiebre y que fue evolucionando y progresando y moviéndose progresivamente a la fosa ilíaca derecha y que a su vez tiene anorexia y vómitos. Bueno, ahí vamos a sospechar. O sea, tengo que pensar que puede ser algo anexial, pero tal vez me oriente más a una apendicitis y tal vez la ecografía la voy a pedir también en función de cómo esté el abdomen y demás. Distinto es una chica, por ejemplo, una adolescente o una niña a quien la venían estudiando porque tenía un quiste en el ovario, porque venía teniendo dolor pélvico y de repente viene con un dolor agudo de inicio súbito, bien localizado en una de las fosas. Bueno, ya ahí puedo tener otro nivel de sospecha. Y la ecografía la voy a tener que pedir con otra urgencia, ¿no? O sea, es difícil establecer un algoritmo para esto. Sí, yo no sé cómo pensaría en conducir una anamnesis en esa situación, como en una guardia común, no una guardia ginecológica. Bueno, como siempre se evalúan los dolores, está cuándo empezó, cómo empezó, en qué localización, si es un dolor punzante o no, si es un dolor cólico o no, si tomó analgésicos, si respondió o no, si va asociado a otros síntomas, los antecedentes, si le había ocurrido alguna vez este dolor, ¿tá? Muchas personas, por ejemplo, pueden tener, o sea, digo, lo de la torsión ovárica no es lo más frecuente, ¿está? Pero por eso lo tenemos que sospechar. Viene una mujer que te refiere, sí, me vienen estudiando por un quiste en el ovario y de repente empezó con un dolor súbito, bueno, tenemos más chance de pensarlo. Claro, gracias. Nada. Profe, ¿cuál es la mejor bibliografía para estudiar masas anexiales? Bueno, a mí, por ejemplo, el abordaje es como, me gusta bastante cómo está el TESTA, porque está pensado así como más sobre la clínica, pero no hay mucho, o sea, si quieren profundizar van a tener que ir al capítulo de cada etiología, ¿está? Sí, yo vi el manual de Chile que está subido y está por todos lados, como está todo dividido, cada tema en un capítulo diferente. Claro, por eso, esto es como un tema que aborda muchos otros temas. O sea, sí creo que si ustedes ven en la lista esa de etiologías, o sea, van a tener que ir a estudiar tumores benignos, malignos y borderline de ovario,
van a tener que repasar endometrioma, van a tener que repasar epía y absceso tubovárico, y algunas como complicaciones, que eso no es que hay un capítulo de cuerpo lúteo hemorrágico, ¿tá? O sea, son otras cosas que ustedes ya conocen. Y después, sí, en la urgencia, la torsión ovárica me parece que también es otro tema que tienen que ir a buscarlo, ¿no? Para ver cómo se presenta clínicamente, cuándo sospecharlo, cómo se vería en la ecografía. A veces es un poco, nosotros siempre decíamos, bueno, cuando estás de guardia en un punto te la jugás para ver si es quirúrgico, y cuando entras y tiene todo el ovario torsionado decís, bueno, menos mal. A veces la cirugía forma parte del momento diagnóstico también. ¿Ah? Como hace poquito veíamos también con algunos de ustedes en el consultorio una historia clínica de una mujer que ingresa por un dolor abdominal y tenía una subeta positiva, no había imagen en el útero y había una imagen en el anexo, entonces sospechan un embarazo ectópico, definen hacer una cirugía y cuando entran a la cirugía se encuentran con un anexo normal, con una imagen quística en el ovario, chiquitita, donde piensa que puede haber sido el cuerpo lúteo. ¿Ah? De hecho, ¿qué hay que hacer con esa chica? Seguir haciendo un seguimiento de su beta, porque a las 3-4 semanas apareció el saco intraútero. ¿Ah? Y, o sea, evidentemente no era un embarazo ectópico lo que le generó el dolor. ¿Profe, el embarazo ectópico puede llevar a una torsión tubular? Es un poco más difícil, porque en realidad lo que se torsiona más frecuentemente es el ovario está suspendido, entonces por eso sobre todo cuando aumenta de tamaño por a expensa de una masa, por ejemplo un quiste, tiene más chance de rotarse sobre sí mismo, pero la trompa es difícil que se rote porque tiene otros medios de sostén. ¿Ah? Bien, gracias. Excepto la situación rarísima, pero no un embarazo ovárico, pero ya sería como muy raro, un embarazo ectópico ovárico torsionado, no me lo imagino. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o aporte? Les prometí que era cortito. Bueno, entonces dejamos acá. Gracias, profe. Nos estamos viendo en el hospital y si no la semana que viene. Dale, gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias a todos. Chao.